Compañeras y compañeros diputados, hoy martes 20 de diciembre de 2016, siendo las 11 horas con 46 minutos, se abre la sesión pública ordinaria número 18, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día que se propone para la misma. Por indicaciones del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. Punto número 1, lectura del orden del día. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración del quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. Punto número 4, lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número 17 celebrada el día 20 de diciembre del presente año. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. Punto número 6, asuntos generales. Punto número 7, convocatoria para la próxima sesión. Punto número 8, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riul Rivera Gutiérrez. Diputado Nicolás Contreras Cortés. Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Diputada Juan Andrés Rivera. Presente. Diputado José Guadalupe Benavides Florián. Presente. Diputado Octavio Tintos Trujillo. Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. Presente. Diputado Héctor Magaña Lara. Presente. Diputado Eusebio Mesina Reyes. Presente. Diputada Adriana Lucía Mesina Atena. Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Diputada Marta Leticia Sosa Gobea. Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Diputado Luis Ayala Campos. Diputada Norma Padilla Velasco. Diputado Santiago Chávez Chávez. Diputado José Santos Dolores Villalbazo. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Diputado Mirna Edith Velázquez Pineda. Diputado Federico Rangel Lozano. Diputada Graciela Larios Rivas. Diputada Leticia Cepeda Mesina. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputado José Adrián Orozco Neri. Diputado Joel Padilla Peña. Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco.
Diputado Riul Rivera Gutiérrez. Diputado Riul Rivera. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 24 legisladores que integran esta asamblea. Diputado presidente, informa usted que falta con justificación la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Una vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes, compañeras y compañeros legisladores y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 horas con 51 minutos del día 20 de diciembre del año 2016, declaro formalmente instalada la sesión número 18, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, y ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse, muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 17, celebrada el día 20 de diciembre del año 2016. Ok, diputado presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico el acta de la sesión pasada, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera y 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del citado documento y proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de la sesión pública ordinaria número 17. Tiene la palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba si se aprueba el acta en referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobada el acta de referencia. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. Tiene la palabra, solicito al maestro Federico Rangel Lozano, si puede suplirme en la presidencia para poder participar dando lectura al documento que nos ocupa. De acuerdo al artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Muy buenos días, señoras y señores diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, con el permiso de la mesa directiva. El dictamen que nos ocupa en esta sesión se refiere a diversas modificaciones a nuestra Carta Magna en tema de justicia cívica, mecanismos alternativos de solución de controversias, entre otras salidas alternas, con el único objeto de hacer llegar la justicia a más y más personas de un modo sencillo, ágil y menos costoso. Antes de dar lectura al dictamen de la minuta con proyecto de decreto que envió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me gustaría compartir con ustedes los siguientes beneficios de la reforma propuesta por nuestros constituyentes federales. Número 1. Se establece la obligación constitucional para los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, para establecer políticas públicas de mejora regulatoria. Esto es, que la gente, nuestra gente, deberá tener acceso a trámites menos engorrosos, más ágiles y simplificados. La directriz para que esto se lleve a cabo será mediante una ley general de la materia, donde todas las autoridades tendrán que homologar sus procedimientos. Número 2. Con la finalidad de homologar los procedimientos de mecanismos alternativos de solución de controversias, se establece la facultad única del Congreso de la Unión para expedir leyes de materia. Con ello se homologarán los procedimientos en todas las entidades federativas. Número 3. Se regulará también por la Federación todo lo que respecta a registros civiles en las entidades federativas, y con ello se establecerá regulación específica para trámites simplificados para los ciudadanos. Y 4. Se establece la facultad del Congreso Federal para emitir la ley general que regulará la justicia cívica e itinerante. Con dicha ley se obligará a todos los órdenes de gobierno a seguir lineamientos y directivas para otorgar fácil acceso a la justicia del menor, es decir, aquellos asuntos de justicia cotidiana podrán ser resueltos de manera ágil y sin trámites costosos y en extremo tardados. Como podemos observar, el dictamen que en un momento más le daremos lectura atrae diversos beneficios que en definitiva debemos apoyar. Dictamen número 78, elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, correspondiente a la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A los diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles, de conformidad a los siguientes antecedentes. Número 1. Que con fecha 27 de abril de 2016, el diputado Luis Fernando Antero Valle presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de ampliar la política de mejora regulatoria. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del turno correspondiente. Número 2. Que en esa sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, presentó la iniciativa de decreto por la que se adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de soluciones de controversias. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del turno correspondiente. Número 3. En la propia sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 25 y una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora regulatoria. En esa misma fecha, la mesa directiva
iniciativa de la Cámara de Diputados, turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del turno correspondiente. Número 4. Asimismo, en la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia cívica e itinerante. En esa sesión, en esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del turno correspondiente. Número 5. Por último, en la sesión ordinaria celebrada el 28 de abril del año en curso, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República, presentó una iniciativa de decreto que reforma la fracción 29-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de registros civiles. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del turno correspondiente. Número 6. En la sesión ordinaria celebrada el 15 de noviembre del año en curso, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 414 votos el dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. El presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados turnó el dictamen aprobado a la Cámara de Senadores para su estudio y dictamen. Número 7. En la sesión ordinaria celebrada el 17 de noviembre del año en curso, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República se sirvió a turnar al conocimiento, análisis y dictamen correspondiente de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos. Segunda, la minuta con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Número 8, que mediante oficio número DGPL-1P2A-5020.8 CD 58-11-1P-101 de fecha 13 de diciembre de 2016, el senador César Octavio Pedrosa Gaitán, en su carácter de vicepresidente de la mesa directiva, remitió al diputado Héctor Magaña Lara, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros civiles. Número 9, que los diputados secretarios de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima en sesión pública ordinaria celebrada el 20 de diciembre del año 2016 remitieron con esa misma fecha mediante el oficio número DPL-870-2016 a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la minuta con proyecto de decreto señalada en el antecedente anterior. Número 10, es por ello que los integrantes de la comisión que dictamina procedemos a analizar el siguiente análisis de la minuta. Número 1, que la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de soluciones de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica itinerante y registros civiles, en su parte considerativa que la sustentan, primordialmente, esencialmente se dispone que objeto y descripción de la minuta. Estas comisiones unidas desean destacar que en el dictamen elaborado por las comisiones de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados se menciona respecto a la dictaminación conjunta de las iniciativas lo siguiente. Según puede apreciarse del apartado de antecedentes legislativos que el Ejecutivo Federal presentó 4 iniciativas que fueron turnadas a estas comisiones de esta comisión dictaminadora en un solo acto mediante el oficio SELAP-300-973-16, suscrita por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, y el diputado Luis Fernando Antero Valle presentó iniciativa para la ampliación de la política de mejora regulatoria. Si bien es cierto que se trata de iniciativas diversas con objetivos diferentes y en materias distintas, no menos cierto es que se trata de una misma expresión de una nueva forma de entender el federalismo a través de la reserva de competencias a favor del Congreso General para legislar de manera única
en determinadas materias mediante la figura de las leyes generales, estableciendo un sistema de distribución de competencias y coordinación entre autoridades, de tal suerte que las mismas razones que esta comisión plantee para sostener la pertinencia de la regulación de las figuras jurídicas planteadas mediante un sistema de concurrencia de competencias deberán ser aplicables a cada una de las iniciativas, por ello la necesidad de dictaminarse en un mismo documento parlamentario. Inciso A. Mecanismos alternativos de solución de controversias. Las entidades federativas que actualmente cuentan con leyes que regulen los mecanismos alternativos de solución de controversias son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, de Zaragoza, Colima, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Sin embargo, para que dichas leyes permitan el ejercicio efectivo de estos mecanismos alternativos, resulta necesario que se homologuen los principios que los rigen, los procedimientos, las etapas mínimas que las conforman, la definición de su naturaleza jurídica, los requisitos que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, e incluso la regulación de los mecanismos para entender conflictos comunitarios. Asimismo, el dictamen señala que, atendiendo a la imposibilidad e indeseabilidad de que el Estado resuelva por la vía jurisdiccional todas las controversias que se susciten entre sus gobernados y o las autoridades con todas las combinaciones posibles, resulta imprescindible y deseable fortalecer y fomentar la justicia alternativa en México. Además de ser cierto que el dictamen aprobado por la Honorable Cámara de Diputados señala que, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas, para satisfacer el acceso a la justicia ciudadana, han surgido una serie de mecanismos a iniciativas destinadas a constituirse en opciones para que la ciudadanía pueda satisfacerlas de manera más sencilla, rápida y a menor costo. Esos problemas de acceso se ven agravados cuando los ciudadanos o ciudadanas se encuentran en condición de vulnerabilidad, ya sea esta debida a su edad, condición sexual, género, etnia, discapacidad, pobreza, etcétera. El punto nodal se centra en el mecanismo que habrá de utilizarse para conseguir dichos fines, pues para ello este constituyente permanente tiene dos vías ya utilizadas. Uno, la regulación a través de las leyes nacionales, como sucede ya en materia de proceso penal y de mecanismos alternativos de solución de controversias del orden penal. O dos, la normativización por medio de las leyes generales, como sucede en materia sustantiva, procesal y de ejecución penal en la figura del secuestro. B, mejora regulatoria. La mejora regulatoria se define de la siguiente manera: una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. Así señala la honorable colegisladora que el propósito de la mejora regulatoria radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad en los menores costos posibles mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación y la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. Respecto a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, la honorable colegisladora tomó en consideración los argumentos expresados en la exposición de motivos y que sirvieron para explicar el alcance de las reformas propuestas, mismas que se reproducen a continuación. Cabe señalar que en una política regulatoria eficaz apoya el desarrollo económico, la consecución de los objetivos sociales más explícitos como el bienestar social y la sustentabilidad ambiental y fortalece el Estado de Derecho. Finalmente, con la reforma constitucional propuesta se pretende alcanzar los siguientes objetivos. Número 1, desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria. Número 2, generar un mejor ambiente económico que propicie competitividad nacional. Número 3, considerar la plena satisfacción de los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas y la eficiencia de la acción gubernamental. Número 4, garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. Y 5,
la instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas. Lo anterior pretende llevarse a cabo mediante su diseño constitucional como materia concurrente, facultando al legislador federal a crear la respectiva ley general de la materia. C. Justicia cívica e itinerante. Las soluciones que se propusieron para atender estos problemas se centran en dos aspectos fundamentales: fortalecer la justicia cívica y crear mecanismos que doten la justicia itinerante. Justicia cívica. La justicia cívica debe ser el detonante para solucionar conflictos menores, que en muchas ocasiones resultan largos y costosos por una inadecuada atención y soluciones tempranas a estos. Por ello, la justicia cívica juega un papel importantísimo en la prevención de conflictos, pues establece reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica. Por ello, uno de los objetivos de la presente iniciativa es facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia en materia de justicia cívica. Justicia itinerante. El concepto de justicia ha estado asociado a la necesidad de contar con espacios físicos que permitan a los jueces entender y resolver los conflictos que se les presentan. Durante mucho tiempo esta idea se ha encontrado con el inconveniente de la suficiencia presupuestaria y de la lejanía en la que se encuentran muchas comunidades de los centros donde se administra y se imparte la justicia. La justicia itinerante implica la realización de trámites, servicios administrativos, así como la resolución efectiva y pronta de conflictos que se presenten en una determinada comunidad. Por todo lo anterior, el decreto de mérito propone que, a partir de la facultad que ejerza el Congreso de la Unión, las leyes de las entidades federativas deberán prever los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos. Además, deberán establecer las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica e itinerante, así como sus mecanismos de acceso. De ahí que compartan ampliamente las consideraciones relativas a la adopción de estos como materias concurrentes bajo los argumentos ya vertidos en este documento. De registros civiles. La identidad es el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás derechos reconocidos en nuestra Constitución política. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que este derecho consiste en el reconocimiento jurídico social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia. En otras palabras, es una condición necesaria para presentar tanto la dignidad individual como la colectiva de las personas. El principal mecanismo a través del cual el Estado garantiza el derecho a la identidad es la inscripción de registro de los recién nacidos en el registro civil. De ahí la relevancia y necesidad de contar con el acta de nacimiento que lo acredite. La diversidad nacional en materia de registros civiles ha presentado problemas que han impedido en la mayoría de los casos contar con documentos no solo de identidad, sino también del estado civil, que dificultan el ejercicio de una multiplicidad de derechos. De acuerdo con el dictamen aprobado, debe tenerse en cuenta que la problemática que se evidencia centra la atención en el hecho de que la diversidad nacional en materia de registros civiles ha presentado problemas que han impedido en la mayoría de los casos contar con documentos no solo de identidad, sino también del estado civil, que dificultan el ejercicio de una multiplicidad de derechos, lo que se traduce nuevamente en falta de homogeneización. La legislación que se expida deberá prever al menos la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción, la estandarización de actas a nivel nacional, medidas de seguridad física y electrónica, la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales, de realizar consultas y emisiones vía remota, el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación especial, vulnerabilidad y marginación, mecanismos homólogos de captura de datos, simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas. Número 2, leída y analizada la minuta con proyecto de decreto en comento, los diputados que integramos esta comisión sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo con base a los siguientes considerandos. Considerando primero,
que con fundamento en lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Federal, así como la fracción primera del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta comisión es competente para conocer de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, esta comisión dictaminadora, después de realizar el análisis y el estudio detallado de la minuta con proyecto de decreto, materia del presente dictamen, coinciden en todos los términos con la citada reforma constitucional, misma que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica itinerante y registros civiles. Ellos en función de que se considera que los términos en los que están planteada la minuta permiten reformar de fondo el derecho procesal a favor de los diversos actores que convergen en este, a partir de los siguientes tópicos fundamentales. Identificamos que los mecanismos alternativos de solución de controversias tales como la mediación o conciliación tienen la característica de no confrontar ni crear desavenencias, sino encauzar la voluntad de las partes y fomentar una cultura de resolución amigable. Además, el tiempo y costo de tramitación es radicalmente más bajo que los de un proceso judicial. Sin embargo, el uso de los medios alternativos de solución de conflictos es aún limitado y mínimo en comparación con los procedimientos judiciales. Consideramos que es necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en nuestro Estado, entendida como el conjunto de principios, procesos, disposiciones y medidas que se encaminan a resolver conflictos entre intereses distintos por medio del arreglo extrajudicial. A través de estos mecanismos alternativos a los procedimientos jurisdiccionales se busca cambiar el paradigma de la justicia dictada por órganos judiciales y propiciar una participación más activa de la ciudadanía en las reformas de las relaciones entre sí, en las que se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación como el desarrollo colectivo. Con la adopción de la presente minuta constitucional, el Honorable Congreso del Estado de Colima logrará los siguientes objetivos. Número 1, difundir en todos los estados la existencia, accesibilidad y beneficios de los mecanismos alternativos de solución de controversias y propiciar una convivencia social armónica. Número 2, implementar en las instituciones públicas del Estado procedimientos para que los servidores públicos puedan proponer la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias como un medio de acceso a la justicia sin que se requiera el inicio de un proceso de carácter jurisdiccional. Y 3, brindar en los 3 órdenes de gobierno una capacitación homogénea a los servidores públicos que trabajen en oficinas de asistencia jurídica, a los servidores públicos encargados de aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como establecer estándares mínimos para la designación de dichos servidores públicos. Por lo tanto, estas comisiones dictaminadoras, después de llevar a cabo el estudio y análisis de la minuta en comento, arribamos a la conclusión de que, en efecto, los mecanismos alternativos de solución controversias permiten atender la solución de distintos conflictos que se presentan entre las personas, mismos que no se trata de crear instancias prejudiciales, sino por el contrario, justamente el objeto de este tipo de resolución de conflictos permitirán despresurizar la enorme carga de trabajo con la que cuentan los tribunales de nuestro Estado. Asimismo, esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos expresados por la minuta multicitada en el sentido de que nuestro texto constitucional haga una clara diferenciación de los 2 tipos de legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. A, en materia penal, que es nacional y que forma parte integral del sistema de justicia penal acusatorio, y B, en materia no penal, en la que concurren los distintos órdenes de gobierno a través de una ley general. En suma, quienes formamos parte de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales consideramos viable la presente minuta constitucional. Tercero, aunado al contexto anterior, determinamos que la justicia cotidiana está íntimamente ligada por una nueva visión de cómo impartir y administrarla. Para ello, no es suficiente contar con autoridades capacitadas y preparadas para atender de manera eficaz los conflictos en sede no jurisdiccional. Más bien se requiere de una nueva cultura de legalidad, una nueva forma de acceder a la justicia. Este cambio no se centra solo en las autoridades, sino también en los ciudadanos. Para quienes integramos esta comisión, estamos conscientes de la importancia que reviste cambiar la visión ciudadana de resolver los conflictos a través de nuevos métodos y mecanismos que agilicen la justicia, que se centren en la solución de los problemas y no en formalismos procesales, pero sobre todo que los ciudadanos no sean meros espectadores, sino activos
partícipes en el sistema de justicia nacional. En las disposiciones transitorias del proyecto de decreto que se propone se atiende lo relativo a la entrada en vigor de las disposiciones modificadas al día siguiente de su publicación en el Diario de la Federación. Se establece un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión expida las siguientes 4 leyes generales. En materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. 2. La que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros civiles. 3. La que establezca los principios y bases de los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de mejora regulatoria. Y 4. Que establezcan los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de su respectiva competencia en materia de justicia cívica e itinerante. Finalmente, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a través del presente proyecto de dictamen, damos por concluido el cumplimiento a lo señalado por el artículo 2º transitorio correspondiente al decreto CD-43-2 63-2-1P-106, aprobado por el Senado de la República. Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 123 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea su aprobación el siguiente decreto único. Es de aprobarse y se aprueba la minuta con proyecto de decreto por la que se reforman las fracciones 21º, inciso C, y 29º-R del artículo 73 y se adicionan un último párrafo al artículo 25 y las fracciones 29º-A, 29º-Y y 29º-Z al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 25. A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos 1º, 6º y 9º de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la Ley General de Materia. Artículo 73, inciso C, la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 29º-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal. 29º-R, para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales. 29º-Y, para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno con el ámbito de sus respectivas competencias en materia de mejora regulatoria. 29º-Z, para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de justicia cívica e itinerante. Y transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, en un plazo que no excederán de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales que se refieren a las fracciones 29º-A, 29º-R, 29º-Y y 29º-Z de esta Constitución. Tercero, la Ley General de Materia de Registros Civiles y a que se refiere la fracción 29º-R del artículo 73 de esta Constitución deberá prever al menos la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción y estandarización de actas a nivel nacional, medidas de seguridad física y electrónicas, la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales, de realizar consultas y emisiones vía remota, el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos y situación de especial vulnerabilidad y marginación, mecanismos homologados de captura de datos, simplificación
de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas. Los documentos y expedidos con antelación en la entrada de vigor de la ley a que se refiere el segundo transitorio del presente decreto continuará siendo válidos conforme a las disposiciones vigentes del momento de su expedición. Asimismo, los procedimientos iniciados y las resoluciones emitidas con fundamento con dichas disposiciones deberán concluirse y ejecutarse respectivamente conforme a las mismas. 4. La legislación federal y local en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere el presente decreto, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas deberán concluirse y ejecutarse conforme a lo previsto en aquellas. 5. La legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias de la Federación y de las entidades federativas deberá ajustarse a lo previsto en la Ley General que emita el Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción 29-A a esta Constitución. 6. La Ley General en materia de mejora regulatoria que se refiere al artículo 73, fracción 29-Y de esta Constitución deberá considerar al menos lo siguiente: a. Un catálogo nacional de regulación, trámites y servicios federales, locales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares. B. Establecer la obligación para las autoridades facilitar los trámites y la obtención de servicios mediante el uso de las tecnologías de la información de conformidad con su disponibilidad presupuestaria. C. La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en los términos en los que las mismas dispongan. 7. La Ley General en materia de justicia cívica e itinerante a que se refiere el artículo 73, fracción 29-Z de esta Constitución deberá considerar al menos lo siguiente: a. Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos. B. Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas. Y C. Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley. Las legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el presente artículo transitorio. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. Además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con todos los antecedentes al Honorable Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Senadores, remitente de la minuta con proyecto de decreto aprobada por la 58ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente documento se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima Col, 20 de diciembre de 2016, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Diputado Héctor Magaña Lara, diputado Joel Padilla Peña y diputado José Santos Villalbazo. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado Héctor Magaña Lara. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a las compañeras y compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Gracias. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso B, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Héctor Magaña, a favor. Javier Ceballos, a favor. Mesina Reyes, a favor.
Santiago Chávez, a favor. Lario Rivas, a favor. Octavio Tintos, por la afirmativa. Orozco Neri, por la afirmativa. Padilla Peña, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Crispín Guerra, a favor. Leticia Cepeda, a favor. Norma Padilla, a favor. Marta Sosa, a favor. Adriana Mesina, a favor. Riul Rivera, a favor. José Santos, a favor. Ayala Campos, a favor. Edith Velázquez, a favor. Nicolás Contreras, a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Benavides, a favor. El micrófono, por favor. Tiene que quedar grabado. Ahí va, güero. Luis Ladino, sí. Andrés Rivera, por la afirmativa. Federico Rangel, por la afirmativa. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 23 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Gracias, diputados secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales y a fin de conceder el uso de la palabra al diputado o diputada que desea hacerlo, solicito pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su participación, recordándoles que para el caso de quien vaya a presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo, con base en lo dispuesto por el artículo 122 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, deberán presentarlas por escrito y en medio electrónico. No habiendo resultado inscrito ninguna compañera o compañero diputado, diputada, para el rubro de asuntos generales, en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión solemne, a celebrarse el día 5 de enero del año 2017, a partir de las 9 horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes de favor ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 12 horas con 37 minutos del día 20 de diciembre del año 2016, declaro clausurada la sesión ordinaria número 18, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Por su asistencia, muchas gracias. Que tengan una excelente jornada
y desde luego lo mejor en esta Navidad y el año venidero. Es cuanto. Gracias. Ya terminamos la sesión. Un comentario. Hay que desear siempre Navidad y la Navidad debe perdurar todo el año